Bueno, Juan José, la oración inicial y ahí vemos si se une alguien más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Padre Celestial, por este día, por todo lo que hemos vivido, las experiencias, porque siempre nos traes la luz y el Espíritu Santo para poder seguir creciendo en nuestra fe, en nuestro conocimiento hacia ti. Te agradecemos por este espacio que tenemos para aprender y discernir sobre lo que es tu palabra, que es vida para todos nosotros. Ayúdanos a tener el discernimiento y el entendimiento para que lo que hoy en día Jorge Luis nos transmita pueda ser aprendido y aplicado en nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos al tema 16, así que llevamos una buena cantidad de horas. Jorge Luis, por cierto, la vez pasada pasaron el tema uno, creo que en el Consejo Pastoral Parroquial o en la Pastoral Familiar, no me acuerdo, en uno de esos grupos que también tengo oportunidad de estar. Así que entiendo que hay un grupo que está recomenzando con los temas que se han tocado anteriormente y bienvenido, ¿no? Sí, 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 no, no, vi con mucha alegría que el uno tiene ya más de 200 vistas, cuando tenía ciento y algo. Así que bueno, hoy vamos a hablar del Evangelio según San Mateo. Cada uno de los evangelios, recuérdense que es una mirada de Jesús según San Mateo. Detrás de cada uno de los autores de estos evangelios había una comunidad. Eso es importante recordarse. ¿Ok? Entonces tenemos la iglesia, tomó la sabia decisión de considerar como evangelios canónicos a estos 4 evangelios que tenemos nosotros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y este evangelio, según San Mateo, presenta a Jesús como la realización de las promesas y de los anuncios del Antiguo Testamento. En pocas palabras, este evangelio conecta con el Antiguo Testamento. Y ya vamos a ver por qué. Primero vamos a ver un breve repaso de la comunidad de Mateo. Recuérdense que detrás de cada evangelio hay una comunidad. Este evangelio es muy probable, no hay certezas absolutas en historia antigua, pero es muy probable que surja en Siria, Palestina, probablemente en Antioquía. En Antioquía había una comunidad judía bastante grande de convertidos al cristianismo y misionera. Recordemos que los viajes de Pablo partieron de Antioquía. La mayoría de los especialistas está de acuerdo que fue escrito entre el año 80 y 90 después de Cristo. Y no cabe duda que este es el más judío de todos los evangelios. O sea que esta comunidad de cristianos procedían en su gran mayoría del judaísmo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque cuando se dicen costumbres judías o cosas judías, no hay necesidad de explicarlo o de traducirlo como se vio en el Evangelio según San Marcos. Y como lo vamos a ver en el Evangelio según San Lucas, que tiene una audiencia totalmente diferente. Presenta con más dureza el enfrentamiento de Jesús y los fariseos. Es importante saber que en el año 80 y 90 ya ha pasado la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70, una crisis única en el judaísmo que fue rescatado por los fariseos, y que hubo una convención, hay un bastante consenso en esa convención de Jamnia, donde se expulsaron a todos aquellos que creían que Jesús era el Mesías.
Todavía no se le llaman cristianos, pero los que pensaban que Jesús creía en el Mesías, tan convencidos, fueron expulsados de la sinagoga. Entonces, si este evangelio está dirigido a una comunidad judía que tenía por costumbre reunirse en la sinagoga, pues aquí tenemos un problema bastante grande para esa comunidad, porque ya no pueden ir a la sinagoga. Entonces, este enfrentamiento se da muchos años después. Estamos hablando que Jesús muere en el 30 y si el evangelio se escribe en el 80 o en el 90, estamos hablando 50 años después, 60 años después, 70 años después, o sea, una generación posterior. Y la comunidad de Mateo tiene conciencia misionera y está abierta a los paganos. Eso ya desde la época de Pablo lo vimos. Pablo creía en la comunión de mesas. Esta comunidad ya tiene espíritu misionero. De aquí sale Pablo, Bernabé, Tito y muchos antes que esta comunidad que está detrás del evangelio que se le atribuye a San Mateo. Vamos a ver un ejemplo de esa dureza del enfrentamiento de Jesús con los fariseos en Mateo capítulo 23 del 13 al 18. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Estamos viendo una actitud bastante fuerte de Jesús en contra de los fariseos, que históricamente lo más seguro que no fue así en vida de Jesús. Estamos viendo un enfrentamiento fuerte contra los fariseos posterior a esa convención que hubo en Jamnia. Así que esta comunidad está en una crisis, ha sido expulsado de la sinagoga y se está reinventando utilizando un tema moderno. Entonces, esta comunidad está reinventándose o preocupada por organizarse como pueblo de Dios después de lo que sucede en la convención de Jamnia, y están desorientados y están fuera de la sinagoga. Requieren entonces una nueva ley, de una nueva liturgia, un lugar donde congregarse y nuevas normas de organización comunitaria. Y es lógico, ¿no? Y este evangelio es una obra de arte que va a responder a estas preocupaciones de manera magistral. Yo les recomiendo a todos los que están escuchando esto que se lean el evangelio de Mateo. Este evangelio fue el preferido por la iglesia hasta el siglo XX. De hecho, hasta el siglo XX, hasta la crítica textual, cuando ya se pudo evidenciar que el evangelio de Marcos era el primero, se consideraba que el evangelio según San Mateo era el primer evangelio. Y como tal, en la Biblia, en todas nuestras Biblias, aparece como primero. Esa es la razón por la cual en nuestras Biblias, aun cuando el evangelio según San Marcos es el primero en escribirse, el evangelio según San Mateo va de primero. Y esto es hasta el siglo XX, ya cuando la crítica textual y cuando los métodos histórico-críticos y demás se vio pues que no era el primer evangelio, sino que él tomaba de Marcos, tomaba de la fuente Q y tomaba de una fuente propia. Características propias del evangelio. El evangelio comienza y termina de la misma manera. Al comienzo se presenta a Jesús como el Emanuel, que significa Dios con nosotros, cumpliendo una de las profecías de Isaías.
Y dice Mateo rápidamente en el capítulo 1, en el versículo 23, he aquí una virgen, otras traducciones dirá, he aquí una doncella, concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros, Jesús siempre con nosotros. Y el final del Evangelio, en el capítulo 28, en los versículos 19 al 20, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, comienza diciendo que Jesús está con nosotros, que Dios está con nosotros, y termina diciéndonos, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este evangelio es muy particular ya que entra en conexión directa con Abraham, pasando por David, muy importante que se cumple la promesa mesiánica de David en Jesús, y de ver a Jesús como un nuevo Moisés. Entonces, cuando ustedes comparen la genealogía, que es muy importante para los judíos, en el capítulo 1 de el Evangelio según San Mateo y el Evangelio según San Lucas, se van a dar cuenta que el Evangelio según San Mateo parte de Abraham. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel todo parte de Abraham. O sea, el Antiguo Testamento conecta con el Nuevo Testamento porque este parte de Abraham y parte de un descendiente de David, que es Jesús. Pero Jesús es visto en este Evangelio como un nuevo Moisés, pero mucho más que Moisés. ¿Ok? Este evangelio es el más judío de todos. Hay más de 130 citas al Antiguo Testamento. Ustedes encontrarán CFR cuando leen algo y eso significa confróntese. Quiere decir que si ustedes leen un texto y dice confróntese Isaías tal, por ejemplo, cuando ustedes leen este versículo de Mateo 1, 23, aquí dirá confróntese Isaías X. No recuerdo exactamente dónde está esta profecía de Isaías. Y otra cosa interesante es que este evangelio, en su gran totalidad, habla del reino de los cielos y no del reino de Dios. Los judíos tenían mucho cuidado de no pronunciar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque pronunciar el nombre de algo era poseerlo. Por eso es que a Adán se le dijo que le pusiera nombre a las cosas de la creación, porque él las poseía. Entonces, en vez del reino de Dios, se dice el reino de los cielos. Lucas no tendrá ningún problema en hablar del reino de Dios porque le está hablando a otra comunidad, pero en el caso de Mateo, por eso se refiere al reino como el reino de los cielos. Y este es el mensaje central. Con Jesús, Dios se hace presente y cercano de forma definitiva. Él es Dios que camina con su pueblo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Lo dirá al principio, lo dirá al final. Se le llama el evangelio eclesial. ¿Por qué? Porque este es el único evangelio de los 4 que menciona la palabra iglesia. Y es el evangelio del reino. Revuelve mucho alrededor del reino. Es el único de los 4 evangelios que menciona la palabra iglesia. Y tú eres Pedro y sobre otra piedra edificaré mi iglesia. Y viene el tema de las llaves también. Al contrario de Marcos, que le daba mucho más importancia a los hechos y le daba mucha importancia a los sentimientos de Jesús, este evangelio le va a dar mucho más importancia a las palabras. Por eso pone los dichos de Jesús en 5 grandes discursos. Y esto no es casual. Estos 5 grandes discursos representan los 5 primeros libros de la Biblia, que para un buen judío es la Torá, lo escrito por Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Y como los 5 primeros libros de la Biblia, el nuevo Moisés tendrá 5
estará estructurado en 5 grandes discursos. ¿Ok? Entonces ya explicamos la genealogía, los magos de Oriente que llegan y adoran al niño cumpliéndose nuevamente. Van a encontrar a cada rato en el Evangelio de la infancia cumpliéndose lo que decía el profeta tal o cumpliéndose lo que decía la escritura, que vendrían de todos lados a adorarlo. Entonces, en estos 5 grandes discursos, donde se presenta al nuevo Moisés, y de hecho el paralelismo con Moisés es el siguiente. Moisés, al igual que Jesús, viene de Egipto, o sea, huye a Egipto. Moisés, al igual que Jesús, pasa por el Mar Rojo. Jesús es bautizado, o sea, tienen ese signo de liberación, el agua. Moisés pasará 40 años en el desierto, Jesús pasará 40 días en el desierto, siendo tentado. Pero donde Jesús es más que Moisés es que Moisés sube a un monte a recibir de Yahvé los mandamientos, mientras que Jesús sube al monte, y aquí es donde es más que Moisés, a hablarnos en el Sermón del Monte como nuevo Moisés con la autoridad de Dios. ¿Ok? Y vemos ya en el capítulo 5, porque el Sermón del Monte, que es el primer gran bloque de estos 5 discursos, el Sermón del Monte comienza, y cuando vio las multitudes, subió al monte. Esto está cargado de significado para un judío. Cuando se sube al monte, es cuando uno va y se acerca a Dios. Después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y dijo claramente: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino que les he venido a dar cumplimiento. Los he venido a cumplir en plenitud. Luego tenemos el segundo discurso, que es el discurso de la misión, Mateo capítulo 9 y capítulo 10. Luego Mateo recoge en el centro todas las parábolas de Jesús, y todas estas parábolas tienen que ver con el reino, por eso se llama el Evangelio del Reino, ¿ok? Que sería el tercer bloque. El cuarto bloque sería el discurso eclesial, normas de convivencia para la comunidad de Mateo. Y el quinto sería el discurso escatológico, el discurso de lo que pasará en los últimos tiempos. Y luego tenemos el epílogo. Prólogo, 5 discursos representando los 5 libros de la Torá, y un epílogo. Desde el prólogo se nos dice que es el Emanuel, que está Dios con nosotros, y en el epílogo se nos dice: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Sermón del Monte. El Sermón del Monte, que es posiblemente una de las literaturas más bellas que podemos tener en la Biblia, capítulos 5, 6 y 7, que comienza con las bienaventuranzas, era posiblemente un catecismo que se utilizaba para enseñar a los nuevos cristianos. ¿Ok? Jesús enseña desde un monte, como lo vimos, subió al monte. Eso quiere decir como el nuevo Moisés. Pero a diferencia de Moisés, él viene a darnos la ley definitiva. Viene a explicarnos el verdadero sentido de la ley. Y comienza con las bienaventuranzas. Y dice así, Mateo 5, del 2 al 16. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados, etcétera, 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 hasta el 16. Muy bonito que se lo lean las bienaventuranzas. La primera bienaventuranza, que son los pobres de espíritu, que en hebreo se llaman los anawim, son los pobres de Yahvé, son aquellos que ponen toda su confianza en Dios. Por eso algunas traducciones
que me gustan mucho, dicen, bienaventurados los que ponen toda su confianza en Dios, pues de ellos es el reino de los cielos. Fíjense que no usa la palabra reino de Dios, usa la palabra reino de los cielos. ¿Ok? Y aquí es lo que acabamos de hablar. Dice que el reino de Dios es para los pobres de espíritu, los que luchan por la justicia, los anahuim. Anahuim es un término hebreo que significa el pobre de Yahvé. Está llamado a poner en práctica las enseñanzas de Jesús. El siguiente discurso, perdón, en el siguiente espacio del Sermón del Monte. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Muy importante. Los frutos son importantes, son vitales. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, reino de los cielos. En la parte central, ¿ok? Y la más importante se responde a las siguientes interrogantes. Recuerden que esas son las interrogantes que está viviendo esta comunidad. ¿Cuál es el vínculo que existe entre Jesús y la ley? ¿Y la venida de Jesús anula el Antiguo Testamento o es una continuación y una plenitud de ella? La respuesta es uno. Jesús no viene a abolir la ley, sino a perfeccionarla. No viene a abolir la ley, sino a darle justo cumplimiento. Viene a explicar el verdadero sentido de la ley, que de hecho para este entonces, en la época de Jesús, de 10 mandamientos habrían 600 y tantos preceptos. Dice, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas, no he venido para abolirlo, sino para darles cumplimiento. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La clave de interpretación es interpretar la ley a partir del principio del mandamiento principal, que es el mandamiento del amor. Ahí es donde está la clave de todo. El mandamiento del amor. El mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor al prójimo. Y por eso en Mateo 22, del 36 al 40, se dirá, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dice a ellos algo que ellos conocen muy bien, que es el Shema, que está en el Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces se nos olvida la última parte de este mandamiento. Amarás al prójimo, pero a ti mismo también. ¿Ok? No tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En pocas palabras, depende todo el Antiguo Testamento. Es lo más importante para Jesús y en la clave de interpretación es el mandamiento del amor. Mateo insiste que Jesús viene a superar el legalismo y la hipocresía, sobre todo de los fariseos de la época en la cual está escrito.
Dice Mateo en el capítulo 9, versículo 13, más id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una frase que ustedes han oído bastante. Misericordia quiero y no sacrificios. Dice en el 23, versículo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Y dice en el 23, capítulo 23, versículo 25, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fíjense que Mateo no está explicando de por qué se limpia el exterior del vaso y del plato. Son los ritos de pureza que tienen los judíos. ¿Okay? Entonces, Mateo insiste en superar el legalismo y la hipocresía. Y hay, obviamente, temas del judaísmo que son de mucho interés y de cómo van a ser tratados. Y hay entonces, mucho interés de darle una nueva interpretación. Por ejemplo, la limosna. Y para no interpretarlo o explicarlo, vamos a leer qué nos dice Mateo en el capítulo 6, del 1 al 4. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta, no hagas alarde, no hagas alaraca delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Ok? La limosna, uno de los temas importantes del judaísmo. Otro de los temas importantes del judaísmo, el ayuno. Capítulo 6, del 16 al 18, dirá, y cuando ayunéis, no pongáis cara de triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Así que las buenas acciones que hagamos nosotros o, digamos, las abstinencias que tengamos no son para agradar al mundo, sino para agradar a Dios, y no tienen ningún interés de al día siguiente de estar toda la noche con el Santísimo, entonces estar dormido por ahí diciendo, no, que yo ayer tuve todo el día, eh, toda la madrugada en vigilia. Bueno, a menos que Juan José te meta unos horarios como los que nos metió a nosotros. Los sacrificios, muy importantes, los sacrificios eran muy importantes para todos los ritos. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. El sacrificio más importante para Jesús es la práctica de la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Las leyes. Y aquí es importante porque aquí es donde se ve que Jesús es más que Moisés. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, y esta fórmula se irá repitiendo, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Moisés nunca dijo yo os digo nada. Dios le hablaba a Moisés y Moisés lo repetía. Aquí hay alguien que es más que Moisés. Y como él es más que Moisés, entonces
Eso es lo que está entendiendo esta comunidad que viene del judaísmo cuando Jesús desde el monte dice, habéis oído a los antepasados que se dijo, pero yo os digo. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, pues al alguacil y sea echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que vive una mujer ya cometió adulterio. O sea, la fórmula se repite, más que Moisés, porque él está dictando la ley, está reinterpretando y dictando la ley. Y sigue el tema de la ley del talión, por ejemplo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofete en la mejilla derecha, vuélvele la otra también. O el que te pegue una mejilla, ponle la otra. Es bastante fácil de leerlo y es bien complicado de aplicarlo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos y pecadores. Pero si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, los publicanos? Y si saludáis solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que los otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La iglesia en Mateo. Mateo, nuevamente, es el único de los 4 evangelios que utiliza la palabra iglesia en sus narraciones. Y por esto se le llama el evangelio eclesial. Al de Lucas se le llamará el evangelio de la misericordia. Y dice así, en el capítulo 16. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y si tu hermano, y en el 18 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo 2 o más. Bueno, no, esas son normas de convivencia. Aquí esto lo puse por equivocación. Aquí es simplemente eh, donde se usa la palabra iglesia. Y presenta a la iglesia como una barca. Las representaciones que hay en Mateo de de la barca y de las tempestades contra esa barca representa a la iglesia. Lo pone en el capítulo 8 y lo pone en el capítulo 14. La iglesia, o digamos el magisterio, siempre ha visto la iglesia en esa barca. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio la orden de pasar al otro lado. Un escriba se le acercó y le dijo, maestro, seguiré a donde quiera que vaya. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dice algo enigmático, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Jesús entró en la barca, sus discípulos le siguieron. De pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Cuando se nos vienen las tribulaciones dentro de la iglesia, parece como que Jesús está dormido. Eso es lo que muchos teólogos llaman los silencios de Dios. Pero en realidad no está dormido, porque ellos llegándose a él le despiertan y le dicen, Señor, sálvanos, que vamos a morir. Y él les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe?
¿Por qué tenemos miedo, hombres de poca fe? Se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando estamos en nuestras tribulaciones, cuando estamos en nuestros problemas, cuando tengamos estas angustias, cuando tengamos estas situaciones dentro de la iglesia, que no es más que una comunidad de creyentes, Jesús siempre tiene la última palabra. Y la última palabra es misericordia. Y este es el otro capítulo donde se ve el tema de la barca y se interpreta como la iglesia. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Algo para copiar. Si Jesús oraba siendo Dios, pues nosotros creo que deberíamos seguir el ejemplo. Él oraba para recargar energías como verdadero hombre. Al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminando sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Cuando sintamos que nos estamos hundiendo en un momento de tempestad, gritemos como Pedro, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, nos ganaremos nuestro regaño, pero estaremos salvos. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a la tierra de Genezaret, que está al otro lado. O sea, siempre la barca representa a la iglesia. La iglesia que pasa por tormentas, pero que al final del día Jesús tiene la última palabra. Una tormenta pone en peligro a la comunidad cristiana, como lo acabamos de decir. La persecución, las dificultades para actualizarlo hoy en día, trata de hundirla y ante esta amenaza surge una plegaria y Jesús contesta, sálvame maestro, Jesús lo salva. En este evangelio se presenta también la oración por excelencia, se presenta en Mateo y se presenta en Lucas, el Padre Nuestro. La versión completa del Padre Nuestro que rezamos nosotros hoy en día es la versión del Evangelio de Mateo, que tiene 7 peticiones. 7 peticiones porque 7 es el número pleno, el número perfecto. Entonces tiene una cantidad perfecta de peticiones. Vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La versión original habla de deudas y de deudores. Nosotros lo hemos cambiado hacia perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Entonces esta es la versión de 7 peticiones del Padre Nuestro. La versión de Lucas será más corta, pero ya hablaremos de eso en ese momento. Pero la bella oración que la iglesia ha decidido mantener y que es la que el Señor nos enseñó, está en el Evangelio de Mateo, en su versión completa, con las 7 peticiones. Jesús cuestiona a los que oran, pero no se comprometen. Pocas palabras. Cuando se pregunta a la comunidad, ¿qué haría Jesús con los que oran, pero no se comprometen?
dicen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, jamás los conocí, apártanse de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron sobre aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre roca. Y todo el que oye estas palabras mías, pero no las pone en práctica, en pocas palabras, o las oraciones vacías, que van sin obras, será semejante a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos, azotaron sobre aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Le llama la atención por su poca fe, como vimos hace un momento, por qué tienen miedo. Es una palabra una pregunta que nos deberíamos hacer. Pasa que yo aquí saqué una versión de la Biblia española, pero bueno, falta de tiempo, discúlpeme, pero ¿por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Si yo estoy contigo, yo soy el Emanuel, yo soy el Dios que está con ustedes. Se levantó, reprendió los vientos y todo, siempre viene la calma al final. Cesa la tempestad, Jesús vence el mal y la comunidad se postra ante Jesús. Nos postramos ante Jesús después que viene la calma. El reto está en confiar desde el principio. Otra de las cosas que contesta este evangelio es que se pregunta, este evangelio es ¿quién es este? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y la respuesta enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él. Ya leímos esto. Se fue a orar y demás, caminando sobre las aguas. ¿Quién es este? Este es el que trae la calma a la tempestad. Este es el que le da la calma a su iglesia, a su comunidad de creyentes, a nosotros. Esto es lo que tenemos que creer y recoger. La comunidad cristiana, la comunidad de Mateo que cree que Jesús es el Mesías, es el nuevo pueblo de Dios, es el nuevo Israel. Y él está muy preocupado por la vida de esa comunidad y por eso transmite lo siguiente. ¿Por qué está preocupado por la vida de esa comunidad? Porque obviamente ha habido hay una ruptura con el judaísmo oficial. Estos son cristianos que provienen del judaísmo en su gran mayoría y entonces vienen la vida de la comunidad es una de las preocupaciones. Entonces son normas muy concretas de convivencia y esas normas de convivencia traen consigo una corrección fraterna. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, dice en el capítulo 18, versículo 15. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Por eso es que Jesús siempre lo acompañaban a sus tres discípulos más cercanos, porque en la cultura judía siempre tenías que tener esos tres testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, o sea, a la comunidad. Y si también rehúsa escuchar a la comunidad, sea para ti como el gentil, o sea, para ti como el publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será sido concedido por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una bella promesa
que estoy seguro que todos creemos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano para mí hasta que yo tenga que perdonarlo? Hasta 7 veces, o sea, hasta una plenitud de veces. Y Jesús dice, no, Pedro, tú no sabes lo que tú estás diciendo. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O como lo decía el padre Miguel Ángel, hasta 70 veces siempre. Siempre tienes que perdonar al hermano. Y en realidad, el que no perdona es el que sufre. La oración y la liturgia. En el tema de la oración y de la liturgia, muy importante el tema de la misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Mucho más importante practicar las obras de misericordia que cualquier tipo de sacrificio ritualista. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. También habla sobre la misión, capítulo 10. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna casa, ciudad de samaritanos. Recuerden que esto es un evangelio judío, le está hablando a judíos, sino id más bien a las ovejas descarriadas de Israel. Cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracias recibisteis, dad gracias. Si te dan las gracias, da las gracias. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Esto ha sido malinterpretado para algunas denominaciones, pues sacan que la persona que los dirige tiene que ser mantenida por la comunidad, pero hasta dónde llega eso, pues no sabemos. Al entrar a la casa, denle el saludo de paz. Si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Y si no es digna, vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En pocas palabras, no insistas. La misión es para el que la quiera recibir. En verdad les digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad que no lo recibe. La misión. Y para Mateo, la comunidad eclesial es el esbozo del reino de Dios. O sea que estamos viviendo el reino de Dios ya. Estamos viviendo el reino de Dios en esa comunidad de creyentes. Algunos teólogos dicen, ya está instaurándose el reino, sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no. Y finalmente, en el tema geográfico, y decimos que la geografía condiciona la historia, ¿no? En la ubicación geográfica, Mateo sigue el esquema de Marcos. Nuevamente, Mateo se apoya en el Evangelio de Marcos y se apoya en la fuente Q y se apoya en una fuente propia. Pero no insiste tanto en la oposición de Jerusalén y de Galilea como Marcos. Para Mateo, Galilea es la puerta por la que el cristiano se abre al mundo. Allí Jesús se manifiesta a sus discípulos y los envía a predicar al mundo entero. Y dice así al final, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Preguntas, comentarios, primicias. Obviamente esto es un esbozo del Evangelio de Mateo. Un tema interesante es que cuando le preguntaron a Gandhi, que obviamente no era cristiano, que cómo podían llegar a la paz los hindúes con los británicos, él abrió una Biblia y se fue al capítulo 5 y dijo, siguiendo el sermón del monte.
pero seguidamente dijo una frase poco alentadora para aquel entonces, donde dijo, yo sigo a Cristo, pero no a los cristianos. Entonces, bueno, no seamos de esos cristianos que no quería seguir Gandhi, sino que tenemos que predicar con el ejemplo. Y ese dicho de Gandhi, de haber dicho, sigo a Jesús, sigo a Cristo, pero no a los cristianos, se debe en gran parte a que no lo dejaban entrar en los templos porque no era blanco. ¿Okay? Pasó una temporada en África del Sur y pasó por eso. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el Evangelio de Mateo, el Evangelio más judío de todos, el Evangelio que contiene una de las joyas más grandes que tenemos en los Evangelios, que es el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas, el Evangelio eclesial, el Evangelio más judío, el Evangelio que quiere presentarnos a Jesús como el nuevo Moisés, como la continuación del Antiguo Testamento? El Evangelio preferido por la Iglesia hasta el siglo XX. Era el evangelio más leído y por eso está de primero en nuestras Biblias. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, ¿está todo claro? Jorge Luis, una consulta. Por qué se dice que es el Evangelio de Mateo? ¿Hay algunos, digamos, algunas líneas que podrían acercar al personaje Mateo que se conoce en la Biblia o por algunos otros escritos que hay de repente que no están reflejados en la Biblia para atribuírselo a él? ¿Por qué no se lo atribuyen a Andrés, a Santiago o a otro apóstol, ¿no? Porque sale Mateo en el evangelio, el llamado de Mateo en este evangelio. Los cuatro evangelios iban anónimos en la iglesia primitiva, pero muy temprano se le fue asignando autor. En esa época era muy común lo que se llama pseudonimia, que era atribuirle a una persona importante eh, un, la autoría de algo. Es como que yo quisiera hoy, como lo he dicho antes, escribir algo y decir que es importante y digo que lo escribió Juan Pablo segundo o que lo escribió el Papa Francisco en aquel entonces, pero eso es algo que se dio muy temprano. Eso ya es algo del siglo II. Se fueron atribuyendo los evangelios a, eh, eh, a Marcos, a Mateo, a Lucas y a Juan. Y del libro de Daniel, y que se repiten en el Apocalipsis, salen los cuatro animales que acompañan a los evangelistas. En el Evangelio de Marcos lo acompaña un toro, perdón, lo acompaña un león, porque Jesús va al desierto rápido, no la de la infancia. En este evangelio, como presentan al Emanuel, el Hijo de Dios, hay como un hombre eh, angelical. En el evangelio de Lucas, a Lucas lo presentan con un toro, porque ese toro representa el pesebre donde nace Jesús. Y el evangelio de Juan le asignan el águila porque es un evangelio espiritual donde se ve desde arriba. Entonces, eso prontamente fue eh, aceptado y la iglesia lo ha dejado así. Pero definitivamente que debemos leer los evangelios no como la obra de un autor, sino como la obra de una comunidad que está detrás del evangelio. Y el evangelio contesta problemas de esa comunidad respondiendo lo que deberíamos preguntarnos hoy es qué Jesús haría en este momento. Ellos estaban pasando por una verdadera crisis, los judíos mesiánicos, o sea, los judíos que creían en el Mesías. ¿Qué hacemos si no podemos entrar en la sinagoga? Entonces, hay una nueva forma de adorar a Dios
y una continuación, la historia es una continuación del Antiguo Testamento en Mateo, que Claro, era importante. porque a ver, Marcos y Lucas se entiende que son discípulos, Marcos de Pedro y Lucas de Pablo. No son de la época de Cristo, digamos, son posteriores. Juan, bueno, porque vivió más y porque habla del discípulo amado, es, es bastante, digamos, como que habría bastante argumentación para poder presumir que es de él, ¿no? Pero Mateo, estamos hablando de un libro que probablemente se escribió hacia el año 80. Definitivamente esa época lo más probable es que Mateo ya haya estado muerto, inclusive, ¿no? Sí. Y tendría que haber creado una escuela, digamos, como de seguidores, como para presumir que podría haber sido él o de él, de su fuente, hubiera venido el mensaje, ¿no? No sé si de repente hay otros textos, cartas, Es probable, pero no los conozco. Lo que sí te puedo decir es que muy temprano, en el siglo II, se le fueron asignando nombres a estos evangelios que iban de forma anónima, eh, pero siempre la interpretación de ellos es más importante verlos como una comunidad que está detrás, ¿no? Y el mensaje que nos da cada uno de ellos. Y la iglesia ha querido eh, tenerlos los cuatro porque son cuatro aproximaciones a la buena noticia de que Jesús, ¿no? Esto desde una perspectiva judía y desde una perspectiva que nos da a nosotros pues las leyes de convivencia y corrección fraterna, nos enseña el Padre Nuestro. Según era el evangelio preferido de la iglesia, el que más se leía y bueno, por ende el que más se leyó, no solamente en la iglesia católica, en todas. Por eso en todas las Biblias aparecerá de primero, Ujú. aun cuando no es el más antiguo. El Evangelio de Marcos ¿cómo te digo? Lo menospreciaba, porque era un evangelio corto, tosco, era una copia del Evangelio de Mateo, entonces no le ponían mucha atención. Ya cuando vino el tema de la crítica textual, esto se debe a que un personaje histórico muy importante dentro de la iglesia llamada Eusebio de Cesarea escribe hacia el siglo IV Historia de la Iglesia. Y él recoge ahí que Papías, muy temprano en el siglo II, decía que este evangelio había sido el primero, que había sido escrito originalmente en hebreo o en arameo y que todos los otros lo copiaron y copiaron lo que entendieron. Entonces, esa fue la opinión de Papías. Y eso se mantuvo hasta que nació la crítica textual y se pudo ver que pues Papías, primero que el evangelio no era una traducción, sino que ese evangelio, el que ha llegado hasta nosotros, fue escrito originalmente en griego, porque se nota para los especialistas cuando algo es traducido, y dos, que el de Marco es el primero, ahí sí no cabe la menor duda. Pero Mm. es cosas interesantes de la historia. Muchos de los libros, o sea, el de Papías se perdió, pero lo cita Eusebio de Cesarea. Entonces, de hecho, Eusebio tenía un montón de material que se perdió, pero que se mantiene gracias a que él lo cita. Interesante. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. A mí un recuerdo interesante del Evangelio de Mateo, que me recuerda mucho al padre Benjamín y muchos de los que oirán esto o lo verán después,
muchas de las, cuando uno se confesaba con el padre Benjamín, te decía, cómo no, leas el Sermón del Monte. Era, era, era una de sus favoritas penitencias. Qué bueno. Así que me terminé leyendo el Sermón del Monte bastantes veces. Y les recomiendo que lo lean. Es una obra preciosísima. Preciosísima. Son las bienaventuranzas, ¿no? Comienza con las bienaventuranzas. Sí. Comienza con las bienaventuranzas, pero a diferencia de yo, como tuve poco tiempo, que saqué una Biblia española, es mejor la Biblia latinoamericana o las Biblias para Latinoamérica. Pues no están con ese id, venid, no sé qué, y entonces usan terminología de que se usan más en España, ¿no? Así que bueno, les deseo muy buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos el próximo martes con Lucas, el Evangelio según San Lucas. Según San Lucas. Lo que pasa es que como somos viejos conocidos, pues le llamamos Lucas. No, los estudiosos hablan de Mateo, Marcos, Lucas, pero la correcta forma de decirlo es el Evangelio o la buena noticia. Se le atribuye ese título a Jesús según San Mateo. San Y Lucas. las diferencias según San Lucas. Esos serían los tres evangelios sinópticos, como dijimos al principio. ¿Por qué? Porque se pueden poner en columnas y hacer una sinopsis de las cosas que en común y las que no. Así que bueno, que pasen muy buenas noches. Gracias por todo. Gusto en verlos. Hasta mañana, Muy bueno todo. gracias. Hasta Que luego. tengan buen descanso. Chao, Paul. Buenas noches. Bye bye.